Hoy por hoy Tenerife, Pablo Gandía. Misterios al aire. Con Juanca Romero Asmen. 10:15 de la mañana, Juanca Romero Asmen, periodista, escritor y guía de rutas misteriosas en Tenerife. Ahora sí, muy buenos días. Muy buenos y misteriosos días, ¿eh? La semana pasada prometíamos que este viernes iba a ser más intenso y vengo a cumplir mi palabra. Tela marinera, Pablo. Hemos estado aquí hablando fuera de micros, me ha contado un poco todo el contexto y que se preparen nuestros oyentes porque hoy venimos fuerte, Pablo. ¿Has pensado en no entrar en esta sección hoy, Silvia? ¿Te ha metido miedo, Juanca? Ay, yo, como tú no estabas aquí en el estudio, digo, tengo que mantener el tipo, tengo que quedarme, pero vamos, que esto es como para salir corriendo, te lo digo yo ya, ¿eh? No, pero si aquí el miedica es Pablo, que desde que le dije desde la semana pasada que íbamos a traer este tema, de repente se inventó un Fitur que nadie sabe lo que es y para allí se fue. Sí, sí. Sobre todo porque queda cerca de donde vivo, ¿no? El sitio al que vamos a ir hoy, Juanca. Bueno, pues sí, nos vamos a un populoso barrio, el barrio de La Candelaria, y que a muchos les va a sonar. Es más, habrá oyentes que a esta hora de la mañana nos estén escuchando precisamente desde allí. Y lo que vamos a contar a muchos le va a parecer de película. De hecho, se podría hacer una película. Se han hecho muchas películas basadas en este tipo de fenómenos, pero debo decirles que es un caso real y que la persona que lo está viviendo, que lo llegó a padecer y mucho durante algún tiempo, pues no cree que eso que ha vivido sea una película. Estamos hablando de fenómenos totalmente paranormales, y si quiere ponemos el presuntos para los más escépticos, que ha ido viviendo en esa casa y que han ido de menos a más a lo largo de prácticamente 2 años y medio, ¿no? 677-92-6015 para plantear esas preguntas o posibles temas al bueno de Juanca Romero Asmen. Barrio de La Candelaria, esa casa. Vamos a empezar a subrayar a medida que vamos leyendo ese expediente. ¿Qué destacamos, Juanca? Mira, para ponernos en situación, yo conozco lo que ocurre en esa casa a principio de 2024, aunque comienzan a suceder los hechos en el invierno del año anterior, 2023. Y lo conozco a través de una vecina de la protagonista que en aquel momento solo conocía el testimonio de esta mujer, vecina y amiga, pero que luego, pasado el tiempo, acaba viviendo esta vecina también en un episodio dentro de esa casa. Es una vivienda heredada, ahí vive, y vamos a poner un nombre hoy con un alias, si me lo permiten, porque este mundo es un pañuelo, la vamos a llamar Carmen. Ahí vive Carmen porque hereda tiempo atrás, hasta que pudo restaurarla un poco, esa vivienda que perteneció a su abuela, ¿vale? Se va a vivir allí, por tanto, y al poco tiempo de irse a vivir a esa casa, lo que comienza a vivir, es una serie de extrañas sombras en el pasillo, en el pasillo principal, porque hay dos, que ella empieza en un principio a considerar algo normal, algún tipo de reflejo, hasta que esto comienza a coger una forma totalmente distinta a la de un reflejo. Estamos hablando de una forma con una morfología bastante humanoide, por decirlo de algún modo, ¿no? Alargada, es lo que yo bauticé hace muchos años para un trabajo que hice como sombra capuchina, ¿no? Una sombra alargada y aparentemente puntiaguda. Bien, con el paso del tiempo, y este es el resumen, pues esta aparición o este fenómeno se traslada a una habitación muy concreta, hasta el punto, y lo veremos, lo escucharemos dentro de un momentito, de un ratito, cómo desemboca en algo realmente tangible, ¿no? Esto es el resumen de lo que vamos a contar. Juanca, a ver, yo es que digo a ver porque por mucho que lo escuchamos todos los viernes y casi que nos vamos acostumbrando, no deja de sorprender este tipo de historias misteriosas que a todos siempre nos terminan gustando esa sensación de ese miedo. Carmen te hablaba de sombras en el techo, en las paredes. Según tu experiencia, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿De qué se trata? A ver, claro, esto es muy difícil, ¿no? Porque lo intangible es muy difícil, de describir, de catalogar. Por lo tanto, aquí entramos
como digo, en lo intangible, que es a lo que se dedica la parapsicología, con la que yo tengo muchísimas discrepancias, porque casi nada de lo que la parapsicología sostiene yo lo defiendo. Me parece muchas veces hasta paranoia, ¿no? Pero claro, aquí estamos hablando, vamos a ir a esos comienzos, estamos hablando de algo que parece estar dotado de cierta inteligencia, si me lo permites decir así. Al principio son manchas. Vamos a llamarlo manchas o sombras, ¿no? Ella dice sombras, yo digo manchas en un principio, que se proyectan entre el pasillo y el cuarto donde tiene la televisión, ¿vale? En esa casa no tiene la televisión en un salón, sino en una habitación. Hasta el punto de que ella, en las primeras ocasiones, porque esto era reiterado, se levanta y en una de esas ocasiones persigue a la sombra, porque la ve, y ve que la sombra se mete en una habitación, ¿vale? Ella, cuando entra a la habitación, la sensación que le da es que aquello tiene volumen. Quizás ya fruto de la sugestión, esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta, pero ve que esa sombra, cuando ya la encuentra de nuevo en la habitación, la ve con volumen, la ve como abultada, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Según la parapsicología, estaríamos hablando de un fenómeno de apariciones, podríamos decir en este caso espectral, es algo que no interactúa con el testigo y que se manifiesta de una forma poco clara, digamos, es una sombra, ¿no? Pero como digo, esto va a ir a más, y va a ir a más en muy poco tiempo. Porque, Juanca. ¿qué es lo que pasa? Sigue Pablo. No, estaba diciéndote, Juanca, ¿cómo llegas tú a estas cosas? Pues claro, igual que llegan ustedes a información social y política, es decir, ustedes todos los días hacen este tipo de información, aparte de entretenernos, acceden a información social y política. Y yo la divulgación que hago, la información que hago a diario, casi diría que mi vida es eso, ¿no? Es información sobre misterios, leyendas, historias controvertidas, antropología, la oralidad, todo esto, ¿no? Claro, eso ya facilita que a mí me llegue el acceso de esa información. Y quiero ser honesto en esto y que nadie se enfade de quien esté escuchando. Yo hago una criba, igual que en este medio no se coge y lo primero que sale por internet lo vas a soltar en un micrófono porque hay que contrastarlo. En este tipo de casos yo necesito que madure y mucho, ¿no? Y que la historia repose. Es decir, antes de yo ir a una casa, pueden pasar años o no, pero sí necesito una serie de información y contrastarla hasta donde se pueda. Suelen llegar a través de los recorridos que hago, a través del podcast que hago también. En fin, llevo 35 años haciendo este tipo de divulgación y al final un poco el boca a boca. Somos un pueblo chiquito. Me han llamado hasta desde la península y claro, esto ya no se me pone tan cómodo como para ir el fin de semana a su casa, ¿no? Juanca, te conocemos. Perdón, Pablo. Sí. Que no estamos es que estamos los dos súper, claro, estamos los dos muy intrigados con todo esto. Es que él está una hora más tarde y... También es verdad. No, pero sabemos, Juanca, te conocemos a la perfección y siempre cuando desgranas un expediente, como este en el caso de Carmen, Barrio de la Candelaria, siempre nos asustas mucho al principio, pero te guardas algo en la manga porque más allá de todas esas sombras, seguro que hay algo que va a impactar mucho al oyente. ¿Qué más nos puedes contar de los fenómenos que ocurren en esa casa? Es que lo que yo he contado todavía no es ni el principio. Es decir, claro, ya con esto para mí es brutal. O sea, el hecho de que alguien viva algo así en una casa, yo no lo deseo. No lo deseo ni lo quiero para mí. Me gusta verlo, pero en la casa de otro, no en la mía. ¿Tú saldrías detrás de las sombras, Juanca? Sí, uno va o no va. Yo he conocido y tengo testimonios de vigilantes del Palacio Lercaro, de la época que se hacían las guardias nocturnas presenciales, y igual que uno salió corriendo a la calle, hay otro vigilante que se enfrentó a lo que vio insultándolo y acordándose de la madre. O sea, fíjate lo que te digo, a grito pelado, ¿no? Es decir, la forma de reaccionar varía, ¿no? Claro, esto va a más, digo, y estamos hablando de que a partir de esos primeros episodios, algunos meses después, empiezan a aparecer, o a escucharse, mejor dicho, golpes secos. Esto lo llamamos raps. Hay dos formas de manifestarse, con el sonido a tiempo real, es decir, que lo oigas con el oído, no con una grabadora ni aparatos raros que tenemos, no, con el oído. Está la mimofonía, que es un sonido que tú reconoces, pero que no encaja en ese sitio, y luego está el rap. El rap es un golpe seco, a veces como si fuesen chasquidos, como si rascara las paredes, los suelos, los techos. Bueno, esto comienza a manifestarse en esa casa y ese sonido ella lo describe como si algo golpeara desde el interior de los tabiques.
siguiendo el recorrido, es decir, se mueve por dentro del tabique. Llegó a pensar que tenía bichos ahí dentro, que tenía ratones o ratotas, lo que fuese, ¿no? Pero claro, va más allá hasta que los fenómenos se manifiestan ya en un lugar mucho más próximo, que es una habitación, ¿no? Nos acaba de entrar un mensaje, Juanca. Buenos días, si este señor quiere llamarme para que le pueda contar lo que me pasó en una casa en la Cruz del Señor, ya no vivo allí y el edificio ya ha sido reformado, pero tuve algunas vivencias. Pues si esta oyente, te entendí que era una señora, una mujer, ¿no? Bueno, esta oyente autoriza que tú me facilites el teléfono, pues sin problema ninguno. Vale. Juanca, y nos estabas contando ese episodio, esos sonidos, pero ¿qué ocurrió mientras Carmen dormía una de esas noches? Que no es lo más heavy que ocurrió, pero vamos a seguir el eje cronológico. Bueno, una noche Carmen se despierta, como muchos nos despertamos a mitad de la noche, por frío, por ganas de orinar o simplemente porque tienes insomnio, ¿no? Bueno, pues ella se despierta, no sé si lo dije al principio, ella vive sola en la actualidad en la casa, desde que entró a vivir siempre ha estado sola. Continúa viviendo. Continúa viviendo ahí ahora también. Ella cambia de casa por un divorcio y decide irse a vivir allí. Bueno, pues esa noche se despierta y se da cuenta, observa cómo en la unión que hay entre la pared y el techo hay una sombra muy alargada y densa, muy densa. Ella describe como si fuese una nube en forma de sombra, es lo que dice ella, una nube oscura, es decir, tiene cierto 3D, para que lo entendamos, ¿no? Esa figura se estira, yo diría que de forma antinatural, por como ella lo describe, hacia un armario empotrado que tiene frente a la cama y desaparece cuando ella automáticamente enciende la luz. Se quedó en la cama sentada con mucho miedo hasta que esa valentía le llevó a abrir el armario y efectivamente no había nada, que es lo que suele ocurrir siempre, ¿no? O casi siempre. Porque veremos que no siempre, de las veces que esto le ocurrió, lo del techo le ocurrió solo en muy pocas ocasiones, creo recordar ahora que 3 ocasiones me contaba, esta donde se materializa es la más heavy, la más fuerte, pero ojo porque vamos a un contacto directo con algo que cobra consistencia, ¿no? A ver, sigue leyendo. Sigue contando, por favor. Bueno, déjame decir antes de avanzar en esta historia, para tranquilidad de todos nuestros oyentes, que esto no es un caso único ni aislado en la isla de Tenerife. Bueno, esto ocurre en todos sitios. Entonces, ¿no? Para tranquilidad no es, Juanca. Tú perdona bueno, que te interrumpa, pero de tranquilidad aquí, no sé si alguien está tranquilo, porque yo estoy aquí al lado de él. Las comillas no se ven en la radio, yo lo había puesto entre comillas. Puedo citar algunos sitios que son, sin darle la dirección exacta, pero muy cerca del Parque García Sanabria, y esto lo incluí yo en un libro, o sea, ¿qué puedo decirlo? Sí, hace muchísimos años, la década de los 80, en las Casas Amarillas, una mujer vivió algo parecido, también la noche le sorprendía, pero durante el día incluso llegó a bajar la temperatura a niveles gélidos en el interior de su vivienda, en una habitación muy concreta, hasta el punto de que esta mujer se fue a vivir a Burgos, ¿no? Con una hermana, ¿no? Pero hay casos en oficinas, en instituciones también, o sea, hay mucho para contar y algunos de ellos con documentos sonoros y visuales realmente llamativos, interesantes, ¿no? Pero vamos, si quieren, a la parte más intensa de lo que esta mujer ha vivido. Y luego vamos a dejar un rayito de luz a la esperanza en toda esta historia al final para que nadie sufra más de la cuenta, ¿no? Aquí comienza a intensificarse o a concentrarse todo en su dormitorio. Fíjate si se concentra en ese dormitorio, que a día de hoy ha cambiado el dormitorio. Ese que era su dormitorio donde todo pasaba, lo ha convertido ahora en un cuarto para la tele, donde ya prácticamente no ve la tele porque dice ella, ya yo la veo por internet, y ha transformado otro cuarto en su habitación, un cuarto minúsculo que no merece ni ser habitación, pero ella está más tranquila ahí. Bueno, ¿qué le ocurrió? Vámonos a enero-febrero 2024. Fíjate que todo esto ha sido como muy seguido, ¿no? Enero-febrero 2024, aquí viene el punto crítico. En 2 ocasiones, en diferentes días, Carmen se despierta con un frío, vamos a decir, súbito, intenso. Esto es lo que en parapsicología se llama termogénesis. Una bajada súbita de temperatura en un punto concreto y luego vuelve a subir a la temperatura estándar o normal en ese lugar, ¿no? Bien, ante ese frío,
ella lo que intenta es arroparse, tirarse de las mantas más hacia arriba y descubre que no puede, y al girarse hacia el lado, porque ella tiene una cama, bueno, 1,35 dice, yo no sé mucho de camas, pero ella dice es de 1,35 y efectivamente es más ancha de una individual, ¿no? Bueno, pues al girarse para un lado, ve una figura antropomorfa, es decir, humanizada, de color negro sólido, es decir, era todo negro, no se notaba ningún tipo de detalles, pero el contorno, la forma, la consistencia era antropomorfa. Bien, ¿cómo la describe? Porque todo esto es brutal en cuestión de segundos, ¿no? La describe como si fuese una mezcla entre un cuerpo físico y una sombra. Dice que no tiene nariz, no la tiene, pero los ojos, que esto sí lo tiene, son de un gris claro, muy, muy, muy brillante. Que eso es lo que le impactaba, porque en medio de la nada de esa forma, sí hay ojos, y esos ojos muy brillantes. Y dice que hay un momento donde se le empieza a adivinar la boca y que la tiene muy alta, que está casi pegada a los ojos. Es decir, como si aperruñáramos los ojos y la boca y lo mezcláramos en un dibujo hecho con plastilina, sí, no lo sé, algo así, ¿no? Como pueden hacer los niños. Sí, ¿no? Bueno, los testigos, normalmente en este tipo de casos, describen una parálisis del cuerpo, ¿no? Sin embargo, ella puede mover las extremidades. Ella puede mover las extremidades, pero no puede incorporarse en la cama, porque ella se intenta levantar. Puede mover manos, brazos y los pies, puede patalear, si quieres decirlo así, pero no se puede. Claro, aquí puede haber una explicación científica del bloqueo por el terror, lo que tú quieras, ¿no? O no. O estamos hablando de una fuerza externa, ¿no? ¿Qué interpretación, Juanca, le da ella a todo eso que está ocurriendo en su casa? Fíjate que la interpretación le ha ido variando, pero esto es normal en todos los testigos, ¿no? Al principio pasó de que era un simple reflejo, está la original, ha ido evolucionando. Ella dice que a lo mejor se planteaba que en la casa hubiera habido algo anterior. Bueno, estas cosas que las películas también y las novelas ayudan, ¿no? Sí, claro, esto hay que tener en cuenta que la sugestión es importantísima en este tipo de cosas hasta un punto, claro. Hasta hacerse ella una composición, una suposición real, porque pocos datos tiene, que haya una conexión con su abuela, que es la abuela que era la propietaria de esa casa y que efectivamente el cuarto donde todo sucede era el dormitorio de esta señora. Y bueno, yo cuando le he hecho las entrevistas particulares siempre le pregunto por el carácter de aquella señora, si era agria, si no era, si tenía deudas, si era una mujer de fe, ¿no? Etcétera, todo esto, ¿no? Esto hay que preguntarlo y más, ¿no? Yo le pregunto hasta por el DNI, que si me lo da, pues bien dado está. Bien, ella concluye en que, bueno, pues esta era una mujer de buen carácter, pero que era muy dada a todo lo que tenía que ver con, ella dice la hierbería, que no es una palabra aceptada, pero bueno, la estamos entendiendo, ¿verdad? A todo lo que tiene que ver con remedios caseros y tal, que por ahí puede venir algo brujeril, dice ella. Ya adelanto yo, nada que ver este tipo de fenómenos con este tipo de perfiles. Pero bueno, quiere una solución, quiere una respuesta que yo no he podido darle. Yo he hecho pruebas técnicas también en la casa, no solo entrevistas, hemos grabado, etcétera, ¿no? Bueno, hay alguna grabación llamativa, curiosa, que está por analizar bien todavía. Digamos que no es normal la grabación que se hace de audio, pero que bueno, que ahí está, ¿no? Para dar un poquito de luz a este asunto, déjame decirte que los fenómenos de apariciones han ido diluyéndose, pero estamos ahora en una fase que es brutal. Es que esto es como un libro de parapsicología en una única casa, claro. Me imagino, al final para ti como profesional tiene que ser un reto. Yo soy desconfiado, de verdad, por naturaleza. Entonces, que nadie se enfade, pero yo siempre que tú me digas, yo vi esto, te voy a decir, pero no será esto, no será lo otro, no puede ser. No lo das por hecho, sino al final hay que llegar hasta el final, porque nunca, como dices, la sugestión juega un papel importantísimo en esto. Yo para darlo por hecho tengo que tener una prueba visual, gráfica, sonora o incluso vivencial, y no es fácil que esto ocurra. Alguna vez ha ocurrido, ojo, que yo he vivido en 3 décadas algún episodio en primera persona con más gente que dices tú, caray, ¿no? Cuidado con esto porque aquí no hay ciencia a día de hoy que lo explique. Pero claro, en este caso, bueno, ella está hablando ahora o tampoco hay prueba. Yo le he dicho, bueno, tiene 3 cámaras con sensores en su casa que se las he cedido yo provisionalmente para que las deje grabando conectadas a internet y yo me conecto a veces, ¿no? Las del pasillo, ¿no?
por si lo pillamos, ¿no? Grabándose en una tarjeta micro SD. Bien, ella dice que ahora, bueno, hay objetos que le aparecen en lugares distintos, ¿no? Me contaba, pues hace 3 semanas, a principio de año, me comentaba que llegan 2 bolígrafos a colocárseles debajo de una montaña de folios que ella tiene sobre un escritorio, cosa que yo he visto. La montaña porque de folios. Febrero, y los bolígrafos en febrero ya va a ser eso, que los bolígrafos se están escondiendo para que no los pongan en reventa. Se acerca el mes de febrero. Sí. Bueno, quien nos esté escuchando ahora, que se haya conectado a último momento, decir que los bolígrafos están de moda, sobre todo donde se venden entradas, ¿no? Se cambian entradas por bolígrafos. Sí. Juanca, han entrado muchos mensajes a través del 677-926015. La verdad que no he querido leerlos porque estabas manteniendo muy bien toda esa atención. Buenos días, creo que hoy este espacio me lo salto porque estoy... Y manda unos emoticonos marrones que ya probablemente podrán identificar. Sí, el famoso po. Sí, esos emoticonos no tendrán la misma cara que tiene el oyente ahora mismo. Buenos días, yo salgo de esa casa por patas. Así que, Juanca... ¿Tú qué harías? ¿Te quedarías viviendo ahí, Juanca? Claro, es que aquí hay unas circunstancias personales de esta mujer, económicas y personales complicada. No puedo entrar en ese tipo de detalles porque al final acaba siendo, sin serlo, un poco psicólogo de la persona que te llama, ¿no? Que no lo soy, ni quiero serlo, ni me salto a nadie, ¿no? Es más, se lo recomiendo encarecidamente a mucha gente que vaya a los psicólogos, que es algo muy bueno, ¿no? Pero ella no puede, no está en condiciones para dejar esa casa atrás, aunque fíjate que yo eso sí se lo he preguntado. Yo le pregunto si es creyente, si no, si cree que se puede solucionar con unas misas, en fin, es buscar soluciones que apacigüen, ¿no? Y ella no puede hacerlo, pero si pudiese lo haría, ¿no? O sea que por eso no soy muy preciso, estas plataformas de venta de pisos y alquileres, no diría yo exactamente el número y la calle donde está, no vayamos a liarla. Yo personalmente no me iría a vivir a esa casa. Pero porque no me gusta. Hola, buenos días. Cuando me quedo solo por las noches, escucho gritos. Me han dicho mis vecinos que lo tengo en la cabeza, pero no es así. Dios, no lo he superado. Me voy de la isla. Un abrazo. Estoy escaldado. Yo te respeto mucho el testimonio y además de respetarlo, y lo digo muy sentidamente, además de respetar los testimonios, admiro mucho y agradezco enormemente a las personas que son capaces de contarlo, aunque sea así, iba a decir un SMS, que antiguo, en un WhatsApp. De verdad tiene un valor importante para mí. No todo el mundo se atreve y bueno, al final no es cuestión de irse o no irse, sino de normalizar las cosas. Si sirve de algo, que probablemente no, la experiencia a mí me dice durante todos estos años que lo que quiera que sea eso no nos viene a hacer daño, no está para hacernos daño, simplemente nosotros interpretamos que puede hacerlo. Eso está ahí, sea lo que sea, que no siempre es lo mismo, muchas veces son explicables las cosas por la ciencia, otras veces no, pero no vienen a hacernos daño o no están para hacernos daño, sino que nos los hacemos nosotros mismos, con la interpretación que hacemos del fenómeno. En esto cada maestrillo tiene su librillo. Buenos días, leer el Salmo 91 cada noche y después me cuentas, manita de santo, amén. Bueno, es una solución, si le sirve, pues perfecto. Yo lo que hago... Lo que tranquiliza a cada uno, bien hecho está. Yo por las noches me pongo el hacer, debo reconocer, para no ser pelota con esta casa, que me quedo dormido al momento, cosa que luego me despierto a las 2:30, 3 de la mañana, ya no vuelvo a dormirme y sigo escuchando el hacer, y me sirve. Hasta ahora nunca lo he visto en mi habitación. Juanca Romero Asmen, lo prometido es deuda. Dijiste que ibas a asustar mucho a la audiencia. Nos has mentido porque también nos has asustado tanto a Silvia como a mí. Así que muchas gracias, otro viernes más. ¿Y qué tenemos en este fin de semana? ¿Cuál es la agenda? Nada, muy rápido. Además, con un abriguito lo solventamos, que está el tiempo bueno para pasear y buscar misterios. Esta noche nos vamos al Sabbat de las Brujas en La Laguna, esa brujería histórica y actual en algún caso en el municipio. Mañana La Laguna Oculta, que ya estamos prácticamente full, y el domingo Vaquere Misteriosa. Caray, que hay alguna casa también donde yo pongo psicofonías en esa ruta que algunos se van como mirándome fuerte, tío, raro, que acabamos de escuchar, no vuelvo, o sí vuelvo porque me da morbillo. Fin de semana te acompañamos, Juan. Cuando quieran, yo siempre se los digo, ahí estamos, y vivirlo es distinto, ¿no? Disfrutarlo, como digo yo, y en algún caso lo padecemos, ¿no? Juanca Romero Asmen, ¿adelantamos algo para la próxima semana o no? Venga, vamos a adelantar algo, lo voy a dar como un puzzle, 3 piezas, te voy a decir... música o músicos,
misterio y en algunos casos maldiciones. Con la música a otra parte. Juanca, muchas gracias. Un abrazo, compañeros, chicos, a pasarlo bien.